Para esta segunda semana de nuestro diplomado en sonido en vivo, estamos viendo lo que son los diferentes tipos de sistemas PA. Full range, 2 vías, 3 vías, 4 vías, etc. Vamos a ver unos diagramas que están dispuestos ahorita en el material de clase para que ustedes puedan entender de mejor forma estos diagramas y que en el proyecto de la semana los puedan hacer adecuadamente. En este caso, lo que están viendo en la pantalla es un sistema básico de sonido en vivo. Vamos a enumerar los componentes y el flujo de señal. Quiero que sigan el puntero. Las fuentes electroacústicas, como la batería, como el amplificador de la guitarra o inclusive una caja directa conectada al bajo. Más tarde hablaremos de este tipo de dispositivos como la caja directa. Van conectados a la entrada de la consola, como el gran corazón y el gran centro de lo que es un sistema de sonido en vivo. Luego, esta señal puede llegar a salir directamente a través de unas salidas llamadas Mix L y Mix R, al ser una señal estéreo. Esas señales van a un amplificador de potencia y el amplificador de potencia lleva las señales directamente a los speakers, a las cabinas, como comúnmente se le conocen a estos dispositivos. Si queremos colocar un ecualizador, por ejemplo, gráfico, como parte de la unidad de control, podemos en las salidas y entradas del mix, es decir, en la parte donde yo puedo afectar la mezcla que sale de la consola, llamados los inserts del mix inserts, ahí puedo insertar, colocar un ecualizador gráfico para corregir las deficiencias sonoras, bien sea del sitio o bien sea de los speakers. Por eso están dentro de la unidad de control. También dentro de la consola, si se requieren, muchas veces, yo creo que 9 de cada 10 veces requerimos de colocar reverberación y efectos en las presentaciones en vivo, debemos insertar una unidad de efectos, la cual la señal sale a través de un auxiliar post-fader y entra de nuevo a la consola a través de un retorno o estéreo input. Más adelante, cuando veamos consolas, vamos a ver un poco más este tipo de conexiones. Para los monitores, salimos a través de un auxiliar de la consola, estamos hablando de una consola análoga, a través de algo llamado el auxiliar pre-fader. Después ahondaremos más en lo que son auxiliares pre-fader y post-fader. Y esto llega directamente a un powered monitor o monitor activo o powered. Es decir, por dentro estos monitores tienen amplificador. ¿Qué hace falta en la ecuación? Hace falta una unidad de control. Entonces, ¿se puede conectar directamente? La respuesta es sí, pero si algo pasa extraño con la señal, si sale distorsionada y demás, llegará y dañará inmediatamente el monitor. Por eso siempre antes de llegar al sistema PA o al sistema de monitores hay que colocar en medio de una unidad de control, que como vimos comprende ecualizadores, compresores, limitadores, crossovers, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a dirigirnos a otro sistema un poco más avanzado, un poco más complicado, un poco más grande, que es este pequeño sistema. Vamos a verlo de forma general. La salida mix out o salida principal, que es la que alimenta el PA, la que el público va a escuchar, llega a los amplificadores y de los amplificadores vamos a unos parlantes full range, es decir, dentro del mismo gabinete, dentro de la misma cabina, dentro de la misma caja se reproducen altos, medios y bajos, tanto para right, para derecho como para izquierdo. La misma consola nos sirve para monitores, es decir, tengo una consola que es consola de front of house y consola de monitores. Sale a través de los auxiliares de la consola, auxiliares pre-fader, llega a dos amplificadores, bueno, en este caso un amplificador estéreo, llegan dos señales y cada señal alimenta una cuña, es decir, un monitor de piso. Este es otro tipo de sistema, llamémoslo un sistema full range. Si avanzamos un poco más, vemos el siguiente sistema. Es un sistema un poco más complicado, ya es un sistema full range con adición de subbajos, de subwoofers o un sistema de 2 vías, como lo queramos ver. Luego hay que dividir en algún punto la señal que va a llegar al PA para que se divida en full range y otra señal independiente que sea la señal de bajos. Entonces, la mezcla principal, porque son dos, porque una es L y la otra es R, hablando de un sistema estéreo, llega a un crossover. Antes de eso deberíamos haber colocado una unidad de control igual arriba. Des en cuenta que la salida de la consola sale, llamémosla desnuda, y llega desnuda directamente al PA, lo cual es peligroso para el sistema. Por eso antes de llegar al amplificador, en medio de, debería estar una unidad de control, como lo vimos en las lecturas. Ahora, nuestro siguiente caso tiene que ver directamente con la salida entonces de los auxiliares pres y la salida principal.
La salida principal entonces llega directamente aquí, llega directamente al crossover. El crossover se encarga de dividir la señal en dos vías, una para altos, una para bajos. La señal entonces llega a dos amplificadores, un amplificador que alimenta las cabinas de medios y altos, mid y high, L y R, acá pueden ver, salen L y R para altos y L y R para bajos, los cuales alimentan las dos cabinas. Quiero que sigan las líneas y entiendan que se divide la señal en dos y por eso ha pasado por un crossover activo. Las salidas a monitores salen a través de los auxiliares pre-fader y alimentan cuatro mezclas independientes de monitores de cuña. Y finalmente hay algo llamado el Drummer's Monitor o monitor para el baterista, ¿sí? El Drumfield se llama muchas veces en contextos de stage, en contextos de escenarios, y des en cuenta que es la misma mezcla. Si le colocáramos números sería la 1, la 2, la 3 y la 4, esta sería la mezcla 1, y se puentean, es decir, se conectan, se interconectan, de aquí saldría un cable a este monitor y tanto el baterista como el músico que está alojado en esta zona escuchan la misma mezcla de monitores. Si complicamos aún más este escenario de conexiones, vamos a ver lo siguiente. Fuentes electroacústicas llegan al splitter. ¿Qué hace el splitter? Divide la señal, hace copias. Una copia, por ejemplo, el bombo, se duplica. Una copia del bombo va para la consola front of house, otra copia del bombo va para el monitor o pues la consola de monitores. En ese sentido es la función del splitter, duplicar la señal. Entonces me entrega una copia para front of house y otra copia para la consola de monitores. Vamos a ver front of house. Llega la señal, algo que se llama multicore inputs, a través de algo llamado el snake, que se encarga de organizar la señal y agruparlas junticas todas a través de un solo conector. Llegan aquí y ya se divide en algo llamado la medusa. La medusa después la exploraremos, que es sencillamente un multiconector. Se conectan todas las señales a las entradas de la consola. Sale a través también de un snake, un solo cable que lleva todas las señales múltiples. Llega el crossover. El crossover divide las señales y nos entrega. Este es un sistema full range con adición de subs. Llamémoslo un sistema de dos vías. Pero también tiene algo importante y es que tiene un parlante o un grupo de parlantes colocados en el centro del escenario para preservar el elemento más importante en la mezcla de sonido en vivo. ¿Cuál es ese elemento? Las voces. Por eso siempre como refuerzo por si algo llegase a pasar, se colocan muchas veces enfrente del escenario un ramillete de parlantes donde solamente es alimentado por las voces. Acá dice suspendido. ¿Para qué? Para que en caso de que algo pase, las voces sobrevivan a la hecatombe. Entonces digamos que aquí sale una copia donde yo puedo alimentar solamente las voces. Entonces el crossover divide las señales en mid-high, llega a su amplificador, también divide la señal para los subs y alimenta estas dos cabinas. Quiero que sigan las señales y entiendan qué está haciendo el crossover. Si tienen alguna duda, recuerden que puede contactar en la videoconferencia a su mentor para preguntarle si tienen alguna duda relacionada con el flujo de señal. Veamos ahora la sección de monitoreo, el monitor, ¿sí? La consola de monitores. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 mezclas independientes de monitores, más una que es el Drummer's Monitor o Drumfield. Entonces tendríamos 6 mezclas de monitores principales, ¿no? Pues monitores de cuña me refiero. Sale de la consola de monitores, llega directamente a los amplificadores. Claramente hace falta una unidad de control para cada una de estas flechas. Es decir, si son 20 flechas, necesitaría 20 unidades de control que controlen cada una de las mezclas que van a los monitores para evitar daños en el sistema de monitores, potenciales daños. Luego de la unidad de control llegaríamos al amplificador. El amplificador entrega mezclas independientes a cada uno de los monitores. Aquí des en cuenta que no puenteo, es decir, dos monitores no comparten la misma mezcla. Sale una mezcla sexta al Drummer's Monitor, el Drumfield. Y finalmente, lo que se está utilizando hoy en día, que son in-ear monitors. ¿Cómo sale? Muy sencillo. Sale de la consola de monitores, llega aquí al transmisor titulado como TX, la señal se vuelve electromagnética, viaja a través del espectro utilizando con unas antenas especiales que después veremos en la sección de RF de este diplomado y llega al RX, al receptor, donde a través de unos audífonos el músico se los coloca y puede aislarse del mundo del stage y escuchar precisamente lo que desea en términos de mezcla. Esto es entonces, a grosso modo, el recorrido a través del flujo de señal de un sistema full range con adición de subs utilizando dos consolas. Nos vemos en nuestro siguiente capítulo.